saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más, bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, jueves 12 de octubre del año 2023, vamos con la información pregoneros, pero antes, si la información les gusta, ayúdanos con ese me gusta, con ese poderosísimo like y compartan la información. Bienvenidos pregoneros. Una comparecencia más durante esta semana. Tocó el turno de Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, y ante Gabriel Cuadri no se dejó intimidar y así le da tremendo tapadón de hocico a Gabriel Cuadri tocando el tema del maíz transgénico y del panel que se va próximamente a realizar en los Estados Unidos sobre este tema y de las prohibiciones, dice Gabriel Cuadri, en nuestro país. Vean el tremendo cerradón de hocico que le dan, mis estimados pregoneros, también hablando de los programas sociales que son un tiradero de dinero y que pues prácticamente se ha abortado del cambio a las energías renovables, a esta transición energética en nuestro país. Vean de qué manera contestó la secretaria de Energía. Nos va a sancionar los Estados Unidos, dice Gabriel Cuadri. En la 4T se regala dinero, se hace obras que no son rentables y se está endeudando al país, dice el diputado panista. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, porque así lo pusieron en su lugar en esta comparecencia de la titular de Economía. Es un gusto poder dialogar con usted. Vale la pena contextualizar esta pregunta o esta charla con los rasgos fundamentales de este gobierno, de la llamada 4T. ¿En qué consiste la 4T? En regalar dinero, financiado todo esto por la destrucción de la administración pública y la destrucción del Estado, en construir proyectos absurdos, no rentables, lo cual también se financia con la destrucción de la administración pública y del Estado, el endeudamiento. Como ya se comentó, el próximo año el gobierno prevé un endeudamiento de cerca de 2 billones de pesos. Otro rasgo fundamental es la militarización, la entrega de cada vez sectores más importantes del andamiaje institucional y económico del país a los militares. Este gobierno está creando una nueva clase empresarial militar, cosa que solo ocurre en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Corea del Norte. Otro rasgo es el aborto a la transición energética, es otro de los rasgos fundamentales de esta llamada cuarta transformación. Ahora, dentro de todo esto, el gobierno vive y sobrevive y se mantiene gracias fundamentalmente al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y al nearshoring, de lo cual ya se habló. El tratado es, digamos, pieza clave, pieza fundacional de la estabilidad económica que le permite al país exportar pues más de 160,000 millones de dólares al año. Y esto pues es algo absolutamente, es un factor fundamental de estabilidad. En este contexto, mi pregunta directa a la señora secretaria es por qué este gobierno pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio a partir de una decisión fanática de prohibir el maíz transgénico en México sin ningún tipo de fundamento científico. No hay un solo elemento de ciencia seria que documente algún daño del maíz transgénico a la salud humana. De hecho, llevamos más de 30 años, todos los que estamos aquí, consumiendo maíz transgénico sin que se haya registrado ningún tipo de daño. Estados Unidos ya ha planteado un panel dentro del tratado, lo cual puede derivar en sanciones comerciales para el país, y todo a partir de una decisión ideológica, fanática, sin sustento, sin ningún tipo de parangón en el mundo. Y mi segunda pregunta rápidamente es: ¿por qué, si el mundo va a la electrificación del parque vehicular, secretaria, por qué este gobierno ha derrochado casi 2 billones de pesos en subsidiar gasolinas y en subsidiar a petróleos mexicanos, en vez de promover una política industrial de apoyo a la electrificación del parque vehicular? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias.
al diputado Cuadri y se concede el uso de la palabra a la maestra Raquel Buenrostro para dar respuesta hasta por 5 minutos. Adelante, secretaria. Sí. Bueno, yo nada más quisiera hacer una precisión. Como ustedes saben, la pandemia fue todo el año 2020, prácticamente todo el año 2021. Fueron 2 años donde no había operaciones comerciales. Se rompieron todas las cadenas en todo el mundo. Entonces, aunque hubiera tratado de libre comercio, pues no había comercio, ¿no? Porque no había cadenas de producción. Entonces, esos 2 años lo que mantuvo al país fue la inversión pública, fue todo el trabajo de la inversión pública y todos los programas sociales que permitieron mantener el consumo interno y que además disminuyeron la pobreza. Este consumo interno hizo que las empresas mexicanas no cayeran. Hay un dato que no se dice mucho, pero también en esta administración no solo hubo una menor diferencia entre el decil más alto y el decil más bajo, sino las empresas les ha ido muy bien. Las empresas están contentas porque no han tenido pérdidas. Desafortunadamente, las que están ganando más es el sector financiero y no están prestando nada, pero salvo el sector financiero, que es un caso más atípico, todos los que son en la economía real, en la economía física, digamos, todos están ganando, la gente está bien, la gente está contenta. Y los principales promotores de la inversión extranjera son muchas de las empresas globales que están aquí en México. Son los que se han dedicado a ser los principales embajadores, porque nosotros hemos hecho recorridos en el mundo, pero pues a ellos se les cree más por obvias razones, porque ya están aquí y son nuestros embajadores. Entonces, pues no ha habido ninguna queja por parte de la iniciativa privada, ni por las grandes ni por las pequeñas. Y lo que mantuvo fue precisamente estas políticas, el consumo interno. En la parte del maíz transgénico sí hay que decir que el decreto del 2023 abrogó el decreto del 2020. Y una de las diferencias principales del decreto del 2023, que el que está vigente, es que no prohíbe nada. Entonces no hay ninguna prohibición sobre el uso del maíz transgénico como tal en relación a las importaciones, o no está prohibida las importaciones, que es lo que se dice normalmente en los medios. Pero si uno lee el documento no dice eso. El documento básicamente lo que dice, entre otras cosas, es que lo voy a decir muy coloquialmente, el comercio no está prohibido, se puede cruzar, simplemente el uso para maíz y tortilla no se permite que sea transgénico, pero ese es el uso, no tiene nada que ver con el comercio. La otra cosa muy importante que hay que decir es que el consumo de maíz en México, el 50% es nacional y el 50% es importado, pero ese 50% nacional no es transgénico, porque desde los 90s en México la Suprema Corte prohibió la siembra de maíz transgénico, desde los 90s. Entonces, todo el maíz que se siembra en México es no transgénico. El 50% de la producción, más bien el 100% de la producción en México no es transgénico, y eso es mucho más de lo que se requiere nada más para la masa y la tortilla. Por lo tanto, no hay afectación en la parte comercial, porque con la producción nacional es suficiente y sobra para atender el mercado de la masa y la tortilla. Si nosotros vemos las cifras del maíz en esta administración, cada año ha crecido el comercio exterior. Por lo tanto, no hay un daño tampoco comercial ni afectación. Por lo tanto, no hay nada que pelear de manera económica. Ideológicamente están atrás las empresas, eso sí, las empresas como Monsanto, otro tipo de empresas, pero es una ideología distinta, y nosotros lo que estamos defendiendo, entre otras cosas, es la biodiversidad. En el mundo hay alrededor de 64 razas de maíz, de las cuales 57 están en México. El sembrar maíz transgénico, y en los 90 se demostró que la polinización afecta la raza del maíz, la podemos perder. Nosotros tenemos que proteger la biodiversidad, y la biodiversidad también es un capítulo completo del Tratado de Libre Comercio. Entonces nosotros también nos estamos apegando al Tratado de Libre Comercio, donde se protege la biodiversidad, y nosotros, como un centro un centro mundial, centro de origen del maíz, nosotros estamos defendiendo la posición de defender nuestro maíz mexicano, y que además, como todo el maíz mexicano no es transgénico y es más que suficiente para la masa y la tortilla, pues tampoco hay afectación comercial.
Entonces nosotros creemos que en el panel pues nos va a ir muy bien, porque como ahí ya no están las empresas de Monsanto, sino van a estar ya otro tipo de abogados ya técnicos, pues ahí se va a poder discutir en un plano más técnico y no en un escenario meramente electoral, porque el maíz transgénico donde se siembra es en el centro de Estados Unidos, en Iowa, y ahí es el secretario de Agricultura de Estados Unidos, fue gobernador ahí, y además es donde empiezan las elecciones primarias de Estados Unidos. Entonces nosotros ya, yendo al panel, estamos más tranquilos porque se quita todo la nube política, pero la política de Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias a la maestra Raquel Buenrostro, y se concede el uso de la palabra al diputado Gabriel Cuadri de la Torre, del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos para réplica. Sí, Adelante, gracias, secretaria. El hecho real es que viene el panel y no es un capricho de los Estados Unidos. El hecho real es que el gobierno mexicano no tiene una sola partícula de información científica que pueda respaldar su decisión de restringir las importaciones y el uso del maíz transgénico. Por otra parte, bueno, lamento que no haya habido tiempo para responderme sobre el caso de los vehículos eléctricos, que ya no son el futuro, son el presente. En el mundo casi el 12% de los vehículos que se venden son eléctricos. En China el 22% de los vehículos son eléctricos. En Noruega el 80% de los vehículos vendidos cada año son eléctricos. Hay políticas industriales para la promoción y el desarrollo de estos vehículos eléctricos en muchos países del mundo. En México no existe una sola política en ese sentido, sino pues una obsesión compulsiva, retrógrada, de volver a los combustibles fósiles. Simplemente en la absurda refinería de Dos Bocas nos vamos a gastar más de 20,000 millones de dólares. Esto es 400,000 millones de pesos solo en Dos Bocas, además de haber subsidiado, como yo lo comentaba, con más de 625,000 millones de pesos a las gasolinas a través de diferentes estímulos que se otorgan a través del IEPS. Para terminar, simplemente redondear un poco el contexto. Este gobierno ha arrojado a la falta de servicios públicos a más de 30 millones de personas, ha acabado con las escuelas de tiempo completo, ha acabado con las estancias infantiles, ha acabado y ha abortado la transición energética, pero en 2022, por primera vez en muchos años, se redujo en México la producción de energía limpia 2%, apenas llegamos al 26%, no vamos a cumplir con los objetivos de llegar al 35% de energía limpia el próximo año. En materia de pobreza, la pobreza extrema aumentó, secretaria, aumentó en 400,000 personas la pobreza extrema en los últimos 3 años. Ciertamente ha aumentado el ingreso promedio por los subsidios y las dádivas del gobierno federal, pero no compensa el tener un poco más de dinero en el bolsillo, el haberse quedado sin servicios médicos, sin escuelas de tiempo completo, sin estancias infantiles y el haber sido arrojada buena parte de la gente, de los trabajadores, a la informalidad. Entonces, estamos dejando también una herencia tóxica al próximo gobierno, pensiones insostenibles absolutamente, una deuda que crece de manera exponencial, subsidios a Pemex que también son insostenibles, de más de 1.3 billones de pesos en lo que va de este gobierno, en donde tenemos un Pemex Transformación Industrial que pierde $12 por cada barril refinado, que es un verdadero barril sin fondo, y este derroche en proyectos improductivos no rentables que van a ser el pasivo para la siguiente administración. Y terminar verdaderamente con algo muy, muy grave, que creo que poca gente se da cuenta, con el golpe militar suave y gradual que está dando el presidente López en el país al entregarle la economía nacional y una gran cantidad de actividades y de proyectos a los militares, algo verdaderamente insólito. Eso es la peor herencia que nos va a dejar el gobierno del presidente López. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué el gobierno de la 4T pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio?, preguntó Gabriel Cuadri, y ahí estuvo la magistral respuesta por parte de Raquel Buenrostro.
Vea nada más. ¿Por qué poner en riesgo el TEMEC? Dice Gabriel Cuadri, diputado panista. ¿Por qué se subsidian combustibles fósiles y se aborta la transición energética? ¿Por qué no una política industrial en vehículos eléctricos? Esto y hasta hablando de los programas sociales, Gabriel Cuadri, luego estos mismos panistas salen a pedir el voto. Lo están haciendo, lo están pidiendo ahora que intentan seguir inflando a Xóchitl Gálvez, que prácticamente sigue en picada, mis estimados proneros, la candidata del PRIAN. Pero bueno, Raquel Buenrostro, que pues ahora secretaria de Energía, anteriormente con un trabajo extraordinario en en el Servicio de Administración Tributaria, perdón. Pero bueno, estos prianistas quisieron hacer el oso el día de ayer en esta comparecencia, sí, en un nuevo comparecencia de este contexto de la glosa del quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así quedó Gabriel Cuadri muy molesto, ya mejor hasta se bajó de la tribuna, ya no dijo absolutamente nada. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información.